Hola, hola, buenos días. Muy bienvenidos a un nuevo podcast de Restocast, el podcast de gastronomía y hostelería que hemos decidido desarrollar para Latinoamérica. Hoy un episodio de preguntas y respuestas en el que nos surgió en la semana una pregunta muy interesante y la queremos compartir con ustedes. Pero antes que nada, como siempre, como todos los miércoles que hacemos el podcast, presento a mi compañera de diálogos, Macarena Antoniazzi. ¿Qué tal, Maca? ¿Cómo estás? Buenos días, Germán, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Y sí, nos toca responder algunas preguntas que nos hicieron. Ahí Ger las está abriendo en su teléfono para poder responderlas. La pregunta nos llegó a través de Instagram, de mi Instagram personal de Germán de Bonis. Y una persona nos hacía una pregunta que normalmente suele suceder mucho relacionada con los servicios de delivery. De hecho, el año pasado lo trabajamos con un cliente a la hora de hacer manuales de operaciones para un servicio de delivery que va en crecida. Y bueno, vamos a ir a la pregunta para que no demos más vueltas y podamos realmente dedicarle unos minutos a responderlo. Nos decía lo siguiente: hola Germán, quería hacerte una consulta. ¿Cómo resuelves el tema si tuvieses un delivery y se equivoca el tema de entregar el pedido y no puedo recuperar el dinero del pedido ya que es rechazado por el cliente? ¿Descuento al personal motorista y cocinero o simplemente al motorista o qué hago? Esa es la pregunta que nos hace a través de Instagram el usuario Boiserank. No tengo el nombre, tengo el usuario, así que bueno, respondiéndote Boiserank, vamos a hablar unos minutos sobre esto que es tan importante, ¿no? Para responder esta pregunta hay que responder varias cuestiones, ¿no? Y la primera es qué tan organizado está tu negocio y qué tan preparado está tu negocio para enfrentar esta situación. Muchas veces parece fácil de entrada o en una acción casi con enojo decir, bueno, le descuento el pedido a este o a aquel. Muchas veces se hace, ¿no? Muchas veces le descuentan el pedido como decía nuestro compañero acá, al motorista, al motoquero, como le dicen en otras partes del mundo. Otras veces se lo descuentan al personal de cocina, otras veces se lo descuentan al personal encargado del mostrador o de la caja. O lo hacen de manera compartida. O le descuentan a todo el mundo, pero no hay un criterio para esto, no hay una forma de detectar dónde se cometió el error. Y entonces toda acción que podamos tomar, más que tendiente a corregir el problema, va a ser tendiente a generar malos ánimos y tal vez incluso a empeorarlo, porque realmente no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Vamos a empezar por algunos tips en orden, ¿no? Para resolver este problema. Lo primero es que hay que detectar cuál fue el error claramente y dónde se produjo. Yo puedo devolver una pizza porque me llegó fría. Puedo devolver una pizza porque me llegó chorreada o desarmada. Puedo devolver una pizza porque no era la pizza que yo había pedido. O puedo devolver una pizza porque me la cobraron más cara de lo que decía, por ejemplo, una aplicación, una página web o un volante. Entonces hay muchísimas cosas, hay muchísimos motivos por los que podemos devolver un pedido, ya sea de un delivery, de un restaurante que hace envío a domicilio o lo que sea. Entonces el primer factor importante acá, antes de decidir cómo sancionar o si sancionar o no a un empleado, es saber si podemos detectar realmente en qué fallamos. Si el pedido volvió de vuelta, ¿por qué volvió de vuelta? Y acá el motorista o el motoquero o el motociclista o como lo quieran llamar, le vamos a ponerle el delivery a efectos prácticos. El delivery debería tener claro cuando vuelve un pedido por qué volvió. Y debería incluso hasta dejarlo asentado, tal vez en un libro de novedades o en una planilla de reclamos o en lo que sea. Teniendo en claro por qué volvió el pedido, por qué fue devuelto ese pedido, podemos empezar a orientar quién fue responsable de esto. Y el quién fue responsable de esto no se trata de castigar, no se trata de encontrar un responsable para castigar, porque eso es lo peor que podemos hacer y lo que menos resultado nos va a dar. El encontrar de dónde parte el error es
nada más y nada menos que para saber dónde tenemos que mejorar nuestros procesos, dónde tenemos que mejorar nuestra operativa para que no vuelva a suceder. Y punto. ¿Que podemos sancionar después? Sí, podemos sancionar. Podemos tener un reglamento que todo negocio gastronómico debería tener, donde sean claras cuáles son las normas y donde esté claro respecto a esto. Por ejemplo, qué tan permisivo se va a hacer en el cometer errores, qué tan permisivo o tan repetidos pueden cometerse estos errores, cuáles son los errores que se permiten a cada área. Por ejemplo, el cajero puede cometer errores de facturación, puede cometer errores al cobrar, hasta qué importe de dinero se puede equivocar, cuándo se le va a descontar a él de su salario esos errores. Lo mismo con el personal de cocina, lo mismo con el delivery. Pero lo más importante de todo esto es ver dónde fue el error. A partir de ahí podemos empezar a trabajar en solucionar ese error. Pero si no sabemos dónde fue el error y no tenemos clarísimo, tan claro como el agua, diríamos, para que quede bien claro este concepto, dónde comenzó ese error y por qué esa persona nos devolvió el pedido, no podemos avanzar. Es sumamente importante entonces esto, como decíamos acá. Tener un libro de reclamos, tener un libro de notas, tener algún... Es más, hay lugares en donde se le hace una pequeña encuesta, o sea, el delivery cuando te entrega el pedido en la casa del cliente, le dice, ¿llegó bien? ¿No llegó bien? O después se le hace una encuesta a través de WhatsApp, a través del teléfono, pero en general el contacto del delivery también quiere decir mucho y ayuda mucho a la hora de determinar de dónde viene el error y por qué. Generalmente la gente cuando reclama llama por teléfono o se agarra con la primera persona que encuentra, que en este caso es el delivery, entonces es el contacto directo y es el detonante que nos va a decir por qué se cometió ese error. Ya desde ese momento podemos empezar a dilucidar. Si el delivery viene con el pedido devuelto es porque hubo un error bastante grave que fue detectado de inmediato. Por ejemplo, nos equivocamos de pedido. En vez de llevar 1 kilo de helado, llevamos una docena de bombones. Hubo un error que fue, en vez de llevar una pizza de pepperoni, llevamos una pizza de rúcula. O sea, fue algo que fue súper evidente y en el instante en el que el cliente recibe el pedido se da cuenta que no es lo que quería o que no está en las condiciones que tenía que estar y lo devuelve. O también puede pasar que pediste, no sé, 3 pizzas y llegaron 2. Entonces eso también forma parte de un error, que por ahí no tiene la culpa el delivery. Si son 3 pizzas y vienen 2 y el chico reparte por ahí, él no se ve como ajeno ante esa situación. Hay que ver qué tareas tiene cada persona en nuestro negocio también. Entonces, bueno, ya detectamos el error. Paso 1, detectamos el error. Supongamos, vamos a dar un ejemplo, me llegó una pizza que no era la que yo quería. Pedí de mozzarella y quería de pepperoni. Bueno, llegó la pizza de pepperoni, la devolví, le dije de todo al pobre chico del delivery que esa no era la pizza que quería, vuelve al local. ¿Qué es lo que tiene que hacer el delivery? Informar a la persona de mayor jerarquía en nuestro negocio, ya sea el dueño, ya sea un encargado, ya sea un adicionista con rol de encargado o lo que sea. Le va a avisar qué fue lo que pasó porque esa es la persona que después va a decidir qué hacer, ¿sí? Tanto con los empleados como con el cliente. Me llegó mal la pizza. ¿Qué procesos fueron los que llevaron a que me llegara mal la pizza? Por ejemplo, ¿quién la prepara? ¿Sí? ¿Cómo recibe el pedido? Mi cocinero, mi pizzero, mi maestro palero recibe el pedido en una comanda en papel automática, se la canta a los gritos desde la otra punta de la cocina y me olvido. ¿Qué pasó con ese pedido? ¿Están los pedidos numerados? ¿Cómo controlo cómo llegó ese pedido? ¿Quién controla? ¿Quién controla cómo llegó ese pedido? El cajero tomó mal el pedido y lo anotó mal. Otro error que también se puede cometer es que la tiquetera hay algunos lugares en donde sale a través de un ticket y la tiquetera no tiene tinta. Entonces la persona que lee la comanda no lee porque la comanda no tiene tinta. Está clara. Entonces no está clara. Y es un error muy simple que se puede corregir colocando tinta en la tiquetera. Entonces, bueno, fuimos para atrás y empezamos a ver
revisamos. ¿Quién tomó el pedido? ¿Sí? Lo tomó Juancito por teléfono. Juan tomó el pedido estaba bien. Tenemos el ticket de ese pedido, decía pizza en mozzarella. Como dice Maca, era legible, se entendía. Está pinchado en el gancho de la cocina de los pedidos entregados. Bárbaro. Entonces, la toma del pedido no fue el error. Pasamos al segundo paso. La cocina. ¿Qué pasó con la pizza en mozzarella? Había un pedido similar, estaba esta otra pizza pedida y nos equivocamos al enviarla, o directamente no se hizo la pizza en mozzarella y se hizo otra pizza. Vamos a suponer que la pizza en mozzarella sí se hizo, quedó en el mostrador y todavía sigue en el mostrador y nadie la recogió, nadie la llevó, porque ese pedido estaba bien tomado, estaba bien preparado, pero la persona responsable de organizar los envíos se equivocó y puso una pizza que no era de mozzarella, no me acuerdo de qué dijo Maca, de pepperoni. Agarró una pizza de mozzarella, en vez de la mozzarella agarró la de pepperoni, la puso y la mandó. ¿Por qué ocurrió este error? Las cajas de la pizza van rotuladas. ¿Cómo se rotulan? ¿Quién la rotula? Lleva el ticket indica qué pizza es. ¿Qué puede haber pasado para que nos equivoquemos al agarrar la caja de la pizza? O simplemente porque hay muchos pedidos y estamos apurados y nos equivocamos y había 5 cajas de pizza, agarramos cualquiera y la metimos en una bolsa y la mandamos. Bárbaro. ¿Quién es la persona que se hace cargo de eso? Entonces acá probablemente ya descubramos cuál fue el error. Descubramos que a lo mejor la pizza sí se hizo, que estaba todo bien hasta ese punto, pero que el motorista, que era la persona que tenía que tomar la caja, revisar el ticket, ponerlo en una bolsa y llevarlo al domicilio, se equivocó y llevó una pizza que no era. Si vamos analizando paso a paso para atrás, nos damos cuenta que es bastante fácil darse cuenta dónde hay un error. Tener control sobre todas las instancias de operación que se realizan en el negocio garantizan la satisfacción del cliente. O sea, ustedes como dueños del negocio tienen que saber paso a paso cómo se hace cada una de las operaciones y controlar cada una de esas operaciones y controlar que esas operaciones se lleven a cabo como debe ser. Ustedes van a decir, esta chica está loca porque en una hora pico de despacho es imposible. No es imposible, es difícil. O sea, yo no les pido que empiecen hoy en su negocio a la hora de despacho. Empiecen un día en el que sea tranquilo y empiecen a controlar y a medir los tiempos y la forma en la que se va desarrollando todo el proceso. El hecho de que ustedes sepan cómo se va desarrollando todo el proceso desde que llega la comanda hasta que se despacha del local, les va a garantizar a ustedes como dueños que el proceso está bien hecho, que el empleado cumplió con todo lo que tenía que cumplir y que la pizza fue entregada correctamente al cliente, en este caso pizza o lo que sea que haya que entregar. Muchas veces nos escriben también preguntándonos si hay manuales, por ejemplo, de operaciones estándar. Y no existe un manual de operaciones estándar por este mismo tema. Porque cada negocio es particular, cada negocio tiene sus propias cuestiones y en cada negocio hay que construir un manual de operaciones en base a ciertos estándares, a lo mejor de producción y de proceso, pero que se deben adaptar al negocio. Entonces es muy fácil empezar a hacer un manual de operaciones, que después lo podemos ir complejizando, agregándole cosas, pero el solo hecho de agarrar un bloc de notas, un cuaderno, un bolígrafo, un lápiz y empezar a anotar, como decía Macarena, por dónde empieza el proceso, quién lo hace, cuánto tiempo le lleva y cómo lo hace, es la forma de escribir un manual de operaciones y a lo mejor en una semana podemos tener una base de cómo opera nuestra pizzería y en dónde vamos a tener que poner el foco del control. ¿Y quién se hace cargo de cada una de esas operaciones? O sea, ¿quién toma el pedido? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo canta? ¿Quién lo prepara? ¿Quién lo despacha? ¿Quién lo lleva? Todo eso evita que estas situaciones sucedan y también nos permite saber y tener un mejor control sobre la situación a la hora de, como dice Germán, de sancionar. No se trata de vos tenés la culpa o señalar con el dedo, se trata de mejorar el proceso porque en realidad tal vez se confundió y fue un momento de error porque fue en el horario de despacho, había 50 cajas y justo agarró una que no era.
Entonces, bueno, ya tenemos el segundo punto, ¿no? Detectamos dónde fue el error, detectamos quién fue el responsable, lo que tenemos que nos quedaría ver es si este error es recurrente o no, si fue una sola vez y sucedió como algo extraordinario o si se repite a diario varias veces, como para ver qué tan grave es este error y dónde lo vamos a enfocar. Y ahora sí viene lo que hablábamos antes, rápido porque ya estamos llegando a los 16 minutos, el momento de decidir si vamos a sancionar o no. Y si vamos a sancionar o no, ¿en base a qué? ¿Cuál va a ser el indicador que vamos a utilizar para sancionar? Si el empleado se equivocó una vez, si se equivocó 2 veces, si se equivocó 10 veces, si el error es leve o es grave. Esos son los indicadores que tenemos que empezar a definir para sancionar. Porque la sanción es el último recurso en un buen negocio. La sanción debería ser algo que debería tardar mucho en llegar, porque si hacemos todo lo otro bien, si generamos distancia de control, como veníamos diciendo, para cada proceso, tenemos claro cómo sucede, quién lo tiene que hacer y dónde ajustar, probablemente no nos haga falta la sanción, o la podamos tener justamente como un último recurso. Llegado a ese punto, decidimos cobrar o no cobrar el plato al cliente. Depende de varios factores, principalmente de las legislaciones de sus respectivos países. Hay países donde no está legislado y hay países donde sí está legislado y está prohibido descontar del salario como medio de sanción. Entonces, si ustedes no pueden tomar una medida, camioneta rugiente de fondo, no pueden tomar una medida de este tipo si la legislación va en contra, porque seguramente van a tener problemas legales. Entonces hay que ver qué otros mecanismos de sanción podemos aplicar con el fin de corregir estos malos hábitos y que dejen de suceder. Pero no me animaría a decir si le descuentan o no le descuentan a la persona responsable. Ya el solo hecho de detectar cuál fue el responsable, de poder decírselo, de decir, miren muchachos, la estamos errando acá, de definir quién es el responsable de un error, hace que inconscientemente esa persona empiece a reforzar su rol en el negocio, su rol en la empresa y a preocuparse un poco más por la actividad. Cuando no se sabe quién fue, no se sabe nada y todos le pueden echar la culpa a todos, es muy difícil de que las personas cambien esa actitud y dejen de actuar con ligereza. Eso va a pasar a partir de que empezamos a, como decía Maca, tener un poco más de control de cada instancia y podemos decir, no, mira, hoy te equivocaste vos, hoy el error fue acá, hoy se equivocaron ustedes. Ya dijimos, repasamos rápidamente la distancia porque nos vamos del tiempo estimado del podcast y no queremos que se te haga demasiado largo. Lo primero es detectar cuál fue rápidamente el problema, tener claro cuál fue el problema. En base a eso, ver en qué área se puede haber originado, ir para atrás y revisar qué es lo que estuvo bien hecho y qué es lo que estuvo mal hecho en el proceso. Dejar claro esto, asentarlo, para tener un control de cuántas veces pasó, cuándo no, cuándo sí, quién no, y a partir de ahí definir un reglamento, regulaciones e indicadores para ver qué sucede cuando se cometen los errores. La última opción de cierre, que da para hablar todo un capítulo sobre esto y lo vamos a hacer así como para dejarte con ganas de más, es realizar periódicamente evaluaciones de personal y evaluaciones de desempeño que pueden descargar del kit gratuito que está en germandebonis.com, un modelo, para también poder tener empleado por empleado y área por área, ¿sí?, el desempeño que van teniendo. Entonces, de esta forma respondemos la pregunta que nos llegó por Instagram. Recuerden que nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. Estamos para ayudarlos. Estamos en Facebook como Germán de Bonis o de Bonis Germán. De cualquiera de las dos formas que lo busquen me van a encontrar. Estamos en germandebonis.com, nuestro sitio principal, con un kit de recursos gratuitos para ustedes, de más de 100 recursos, 114 creo a la fecha, un poquito más de 110 recursos gratuitos, entre planillas, libros, cartelería, un montón de cosas. Nos pueden escribir por mail a hola@germandebonis.com y le vamos a responder rápidamente por el canal que nos enviaron y si podemos ampliar después el podcast los miércoles, lo vamos a ampliar. Les pedimos que nos dejen sus reseñas en iTunes, en Spotify, donde nos hayan escuchado, una estrellita, una reseña, un comentario si escucharon el podcast desde el blog en germandebonis.com. Díganos, compártanlo mucho, compártanlo con sus colegas, que a todos les sirve y a nosotros nos ayuda a crecer de esta forma.
y cuéntenos qué les parece y de qué les gustaría que hablemos. Creo que es un tema interesante y que se puede seguir desarrollando mucho más, pero bueno, queríamos dar una respuesta concreta sobre cómo actuar en estas situaciones. La pregunta de rigor, Sí. como todos los miércoles, para que te quedes pensando y nos respondas. ¿Qué pasaría si la gastronomía fuera lo que en realidad soñaste? Te dejamos un saludo y esperamos que la pases muy bien lo que resta de la semana. Chau, chau. Nos vemos en el próximo podcast.